que habíamos dicho. Ese es el curso, pues, el número 2, temas de cálculo integral y cálculo diferencial. Entonces vamos a tratar de explicar, nada más ahorita, pues un momento, voy a revisar que la transmisión se esté haciendo. Igual, tengo algunos problemas con el software, entonces igual esperamos un ratito y vamos a comenzar. Primero verificar que la transmisión se esté dando, que es algo importante. Y pues para poder leer sus comentarios. Igual, creo que sí está la transmisión. Vamos a comenzar. Necesito bajar el volumen. Y bueno. Y bueno, pues vamos a esperar un momento que se estabilice la transmisión. Espero que se esté viendo. Pues, como les recuerdo, vamos a buscar que este curso se esté dando a las 6 de la tarde. Espero tener más o menos ese horario. Lo que pasa es que no puedo estabilizar los horarios por el tema de que trabajo para una escuela y pues mis horarios varían un poquito, pero pues vamos a dejar este curso a las 6 de la tarde para que más o menos se programe. Y pues vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con el concepto de función. Quisiera que el concepto de función pues quede muy claro, o qué es una función. Voy a tratar de que quede muy bien explicado qué es una función. Eso va a ser el tema de hoy. Y bueno, pues en un momento pues vamos a comenzar con el tema de función. Algunos me han preguntado que sí, cuál es la plataforma que estoy usando. Estoy probando esta que se llama OpenBoard. Es de libre acceso, por eso es que la estoy usando. La puedo usar, pero bueno, todas tienen una licencia y pues te cobran bastante, ¿no? Pero si funcionan, pues sí vale la pena tenerlas. Y bueno, pues vamos a trabajar con el concepto de función. ¿Qué es una función? Nos vamos a ir a lo abstracto primero y luego espero que se entienda mejor. Algunos autores hablan que sí que es una función, pues dicen que los autores hablan, por ejemplo, en el libro de cálculo de Jaime, maneja este concepto, dice, una función f es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A exactamente un elemento de un conjunto B. Entonces, prácticamente en matemáticas, este es el concepto. Voy a parar aquí. Y prácticamente este es el concepto resumido. Voy a dejar aquí. No sé si se alcanza a ver. Espero que sí. Este es prácticamente el concepto que se maneja. Voy a cambiar de color para dejarlo en azul. Este azul de aquí. Y no se movió de nuevo. Igual, como les digo, estamos usando un software nuevo, entonces hay detallitos que todavía pues no salen, no salen bien. Pero pues en sí esa es la definición matemática. Otra cosa que les quería comentar, mi formación, no soy matemático, mi formación es de ingeniería, entonces un poco de cómo manejo, cómo entiendo las matemáticas va a haber mucho como en ingeniería, pero no me voy a meter, no me gusta entrar en polémicas. Los matemáticos sinceramente son muy buenos, pero ellos sí son demasiado estrictos, o sea, esto se debe de decir de esta manera y así es, ¿no? Entonces yo soy un poquito más flexible. Las mates no son tan flexibles, eso es un hecho, pero no son tan, que digamos, o sea, no siempre es como blanco y negro, a veces siempre hay un intermedio ahí. Y bueno, pues como les comentaba, el concepto como tal de función
Dice que una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento de un conjunto B llamado f de x. Entonces, si esto lo intentamos entender mejor, voy a ver si se puede entender mejor. Está hablando de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Bueno, pues un conjunto es una serie de elementos. Puede ser un conjunto de música, que tengan un conjunto de música, un conjunto de letras, un conjunto de números. Entonces, eso es un conjunto. Ya en anteriores materias ya vieron que es un conjunto. Entonces, un conjunto es una cantidad de elementos. Nos vamos a quedar con esa definición de conjunto. Entonces, nos habla de dos conjuntos. Un conjunto que se llama A, en mayúsculas. Entonces, un conjunto que se llama A. Y otro conjunto que se llama B. Nos habla de dos conjuntos. Un conjunto que se llama A y otro conjunto que se llama B. Esa es la definición. Pero hay una parte en la que nos está diciendo que dice, aquí dice que se le asigna exactamente un elemento del conjunto B. Entonces, en el conjunto A podemos tener varios elementos. Por ejemplo, yo le voy a dar elementos a el 1, el 2, el 3, por darle elementos, el 4, el 5, dándole elementos. O le vamos a dejar hasta el 4, ¿no? 4 elementos, ¿no? Estoy dando, el conjunto A tiene 4 elementos, ese es el 1, el 2, el 3 y el 4. Tiene 4 números o 4 elementos. Y el conjunto B tiene también elementos, entonces los vamos a dar ahorita. Entonces el conjunto B tiene otros elementos, que va a ser el 2, el 4, el 6, el 8, por decir algo. Entonces, si nos basamos en la definición rigurosa de matemáticas, en sí nos está diciendo, espero que se esté escuchando el audio, en sí nos está diciendo que a cada elemento del conjunto A, o sea, este es un elemento, le debe tocar un elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces, a cada elemento del conjunto A le toca un elemento, uno. En sí esa es la definición rigurosa. Entonces, a este elemento le toca un elemento, a este elemento le toca un elemento y a este elemento le toca este elemento. O sea, a cada elemento del conjunto A le toca un elemento del conjunto B. Esa es en sí la definición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo aquí agrego un 9, ¿no? Voy a tener un 9 y digo que también tiene al 9 de acá. Pues ya no estoy respetando la definición. Me está diciendo que 1 nada más debe tener. El 4, el elemento 4 tiene 2. Entonces ya no es una función. Porque necesariamente solo debe tener un elemento solamente. Si ya tiene más de un elemento, significa que ya no es función. Entonces sigue siendo a lo mejor una regla de correspondencia, una relación, pero ya no es una función. Entonces, básicamente, si nos apegamos a la definición, eso es lo que nos dice, pero no me gusta que se queden hasta ahí, o sea, que nos quedemos con eso. Otra cosa de las funciones, en el conjunto A, al conjunto A o a los elementos del conjunto A, también se les conoce como dominio. Entonces, este es el dominio. Y a los elementos del conjunto B también se le conoce como rango. A estos. Eso se les conoce a todos los elementos como es el rango de la función. Entonces, hasta aquí, los elementos del conjunto A es el dominio y los elementos del conjunto B es el rango. Entonces, también nos habla de que el conjunto A tiene a la variable independiente X, ¿no? Si vamos a manejar esta notación para más adelante. Entonces, estos valores de aquí son los valores de la variable independiente y nuestro rango, nuestros valores de acá, nuestros elementos de acá,
son los valores de la función o la variable dependiente ¿cómo se pronuncia esto, no? O cómo se lee. Se dice f de x o función de x. Cualquiera de las dos cosas está bien dicho. Ok. Si hasta aquí nos quedáramos, pues con esto estaríamos dando la definición de función, pero sinceramente no me gusta que se queden hasta ahí con este concepto. Quisiera que se entienda mejor. Vamos a intentarlo explicar lo mismo que es una función, pero de otra manera. Entonces, para eso voy a borrar todo lo que hicimos aquí. Esta es la definición que manejan algunos autores, entonces voy a borrar. Entonces borro esta parte de aquí y pues con esto vamos a eliminar estos de aquí. Y no esto lo vamos a eliminar y esto lo vamos a eliminar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver a la función como una máquina. Entonces, para mí, vista así, una función es como una máquina. Entonces vamos a decir que tenemos una máquina. Esta nos va a figurar como una máquina. Esta es nuestra máquina. Está aquí. Y como toda máquina, o como toda función, siempre hay una entrada. Entonces siempre tenemos algo de entrada. Siempre hay una entrada. Y siempre nos va a dar una salida. Entonces esta máquina nos pide una entrada que para nosotros va a ser x. Entonces esa va a ser nuestra entrada y nos va a arrojar una salida que se va a llamar f de x. Esa es nuestra máquina. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, haciendo una analogía, esta podría ser una máquina de expendedora de bebidas. Por un lado entran las monedas, por ejemplo, una moneda de 2 pesos. Y por el otro lado, pues te da una lata de refresco, no sé. Una lata de refresco, ¿no? Entonces, ¿es una función? Sí, sí es una función. No numérica, pero sí es una función, ¿no? También puede ser que por un lado metas el tiempo y por el otro lado te dé la velocidad. ¿En dónde se ve eso? Pues en los automóviles. Entonces, un determinado tiempo recorre una determinada velocidad. Entonces, al final de cuentas, una función también se puede ver como una máquina. Vamos a hacer una función que, por ejemplo, tú le das un valor y te da otro valor. Vamos a hacer algo básico, ¿no? Vamos a decir que esta función f de x, lo único o esta máquina, lo único que hace es agarrar la entrada que tú le estás dando, x, y le va a sumar 2. Es lo único que hace esta máquina. Así, o sea, agarra la entrada que tú tienes y le suma 2. Es lo que hace la máquina. Todo lo que le vas metiendo, le suma 2. Entonces, esta función lo que hace es agarrar una entrada y sumarle 2. Es lo que hace la máquina, básicamente. Entonces, un ejemplo. Yo digo, no, ¿sabes qué? Esta máquina le voy a meter un 1, a ver qué pasa. Este 1, pues puede ser una moneda, en el caso de puede ser un litro de gasolina y nos va a arrojar cuánto recorre con un litro de gasolina, etc. Pero esta máquina en sí lo que hace es sumarle 2. Entonces mi entrada, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué hace la máquina? Agarra, dice, aquí está tu entrada. ¿Cuánto es tu entrada? 1. Ah, pues yo a ese 1 le voy a sumar mi 2 que tenía aquí. Entonces 2. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es mi salida? Pues 3. Ya. Esa es la máquina. Prácticamente, esta es la máquina. Es lo único que hace. Yo con una entrada, que es esta, o la variable independiente, que es x, y me da una salida, que para nosotros esta salida fue 3. Entonces, básicamente, eso es lo único que hace pues, la máquina o la función. Entonces, la máquina se puede ver como una función. Vamos a decir que le vamos a meter otro valor, ¿no? Se nos ocurre. No sé, 4. Mi entrada de la máquina, yo le voy a meter un 4. Entonces, ¿la máquina qué va a hacer? Dice la máquina, pues lo que tú me des, un 4, yo a ese 4 le voy a sumar 2. Entonces, y te voy a dar tu resultado. ¿Cuánto es tu resultado? Pues 4 más 2, pues son 6. Ahí está tu resultado. Entonces, básicamente, una función es una máquina, se puede entender como una máquina.
pero sin olvidar algo. Entonces, la definición estricta en matemáticas es que una función f es una regla que asigna a cada elemento del conjunto A un solo elemento del conjunto B. Esa es matemáticamente pues, es la definición concreta, pero se puede entender como una máquina, así. Entonces, vamos a trabajar con esa función, ¿no? Es una función lineal, no me voy a meter en las funciones lineales ahorita porque más adelante vamos a hablar de funciones desde la función constante, la función lineal, cuadrática, cúbicas, vamos a estar hablando de las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, nos vamos a meter con el dominio, con el rango, cómo se calcula el dominio, el rango, y no, un buen de temas, ¿no? Puntos críticos, etcétera, ¿no? Para empezar el cálculo, para empezar entendiendo, porque primero no voy a meter tanto en funciones, sí un poco, pero para ir un poquito rápido, hoy solamente es la introducción. Y bueno, ya quedado entendido que una función puede ser o es una máquina, si lo vemos de así, pues resulta que esa función regularmente nos piden que entendamos qué es, gráficamente qué es, nos dicen, grafiquemos esa, o nos piden que grafiquemos esa función. Entonces, lo que vamos a hacer, si nos dejan este trabajo de graficarla, bueno, vamos a ver qué queda gráficamente. Esto lo vimos en geometría analítica, o se ve en geometría analítica. Lo pueden ver en preparatoria, a veces lo ves en preparatoria, geometría analítica, y regularmente es matemáticas 3 en México. No sé en otros países qué matemáticas es geometría analítica. Esto de funciones la última es precálculo, pero también se vuelve a repasar en cálculo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, recordar que mi x es mi variable independiente. Entonces, mi x es mi variable independiente y del otro lado vamos a usar esta tablita para guardar números. Simplemente para lo único que sirve la tablita es para guardar números. Entonces, y del otro lado, pues lo que saca la máquina, ¿no? Esta es mi entrada, variable independiente, y me saca pues me saca la variable dependiente. ¿De quién depende? Pues de la variable independiente. Entonces, se oye como muy atropellado, pero sí, la variable dependiente depende de la variable independiente, ¿no? O sea, la salida siempre te va a depender, esta salida, de la entrada. Suena muy lógico, ¿no? Entonces, vamos a graficar esta parte. Y bueno, esta parte ya no ocupo esta entrada, voy a borrar esta entrada y voy a dejarla así, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta función, ¿no? O sea, aunque ya está representada aquí en la máquina, la vamos a hacer. ¿Qué valores le vamos a dar? Ahorita los vamos a tomar arbitrariamente, pero luego les podemos enseñar, o sea, les voy a enseñar cómo decidir qué valores vamos a tomar. Ahorita puedo tomar los valores a la medida, voy a tomar desde menos 2, desde menos 2 hasta 2, ¿no? Primero el menos 2, después el menos 1, y luego el 0, luego el 1, después el 2, ¿no? Vamos a tomar cuatro valores para guardarlos aquí en nuestra cajita, en nuestra tablita. Y los vamos a meter a la máquina y vamos a sacar la máquina, ¿no? Entonces, el primer valor de la máquina es menos 2. Entonces, dices, mi primer valor que ocupo es menos 2. Ahí está la entrada. Y le decimos a la máquina, pues es menos 2. Me dice la máquina, me diste menos 2. Pues yo le voy a sumar más 2. Y pues resulta que menos 2 más 2 pues es 0. Entonces la salida va a ser 0. Entonces aquí mi salida es 0. ¿No? Ya está. Mi primer valor ya está. Entonces ahora, ahora vamos con esta de aquí. Entonces digo, ahora es menos 1. Mi entrada entra un menos 1. Y la máquina dice, ok, me diste de entrada menos 1, pues yo le voy a sumar a ese menos 1 un más 2, y pues aquí me está dando, en mi salida me va a entrar como salida menos 1 más 2, pues 1 positivo, ¿no? Entonces aquí me va a dar 1 positivo. Y luego pues con dice, ahora en la entrada te voy a poner 0, o sea, no te voy a dar nada. Bueno, si metes un 0 a la máquina,
la máquina le va a sumar de todos modos 2. Entonces, le vamos a sumar 2 y dice, tu salida va a ser 2. Ya está. Entonces, aquí derecho al 0, ponemos el 2. Y ahora dice, pues, la entrada va a ser ahora este número, que es 1. Dices, ok, me estás dando como entrada un 1. Dice, mi entrada, le voy a sumar 2. Pues, ok, entonces sumamos 2. Y dice 1 más 2, pues 3, ¿no? Entonces aquí me da un 3. Ahora dice, pues de entrada te voy a dar un 2. Ya está. Entrada, estoy dando un 2. Dice, pues a la entrada le sumo 2. Entonces 2, que es lo que yo le di, de entrada, y ella va a sumar 2. Listo. Entonces sería 4 aquí. Y aquí pues pondríamos el 4. Listo. La máquina ya hizo su trabajo. Ya le di mis entradas, ya me dio mis salidas. Ya hizo el trabajo, entonces lo único que me queda es graficarlo. Vamos a graficar, ¿no? ¿Para qué graficar? Bueno, pues graficar te sirve verlo con un poquito más analítico cómo se está comportando esa función que acabamos de descubrir, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta parte que no ocupamos. La máquina, por el momento, ya no la vamos a ocupar. Quédense con este concepto de la máquina, que una función es una máquina. Pero por el momento ya no vamos a ocupar. Entonces vamos a borrar esto aquí. Y bueno, borramos esto. Y ahora nos quedamos con esto. Recordar algo. Entonces recordar que de aquí le llamamos dominio. Y esto de aquí que encontramos acá le vamos a llamar rango. ¿Vale? Entonces eso solamente por recordar algo. Y pues hacemos nuestra gráfica, ¿no? Para eso vamos a tener que recurrir a algo que hizo René Descartes, que fue sacar el plano cartesiano. Dijo, pues, ¿qué pasa si yo agarro dos rectas y las cruzo? ¿No? Y voilà, encontró el plano cartesiano. El centro, este puntito aquí donde chocan las dos, es el 0 o el origen. A este cuadrante de aquí se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Se escriben en romano, ¿sí? Yo ahorita los puse en decimal. Regularmente en los libros vienen en romano, por si lo llegan a ver en romano, pero pues es lo mismo, o sea, si los escribes en decimal o en romano, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué es que? Bueno, vas a borrar esto, que nada más nos sirvió para ilustrar. Vamos a hacer el plano cartesiano. Vamos a seguir en el plano cartesiano y pues vamos a darle valores. Aquí es siempre para la derecha. Este eje, me faltó decirle, este eje es el eje X o el eje de las abscisas de este de aquí, de las variables independiente, y este de acá es el eje de las Y o también, como ahorita lo vamos a conocer como f de X, ¿no? Así. Entonces, siempre del 0 para adelante, pues están los positivos, ¿no? El 1, el 2, ese 2 no salió muy bien, entonces el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente, ¿no? No vamos a poner todos los números porque nos vamos a llevar un tiempo. Y para la izquierda, resulta que están los negativos, entonces, o los opuestos. Entonces, menos 1, y así menos 2, y va disminuyendo menos 3, y luego menos 4, y luego menos 5, y bueno, este sería hasta aquí, vamos a dejar. Ahora en la parte de arriba, bueno, pues para arriba yo tengo positivos, el 1, el 2, y luego el 3, el 4 y el 5. Aquí vamos a dejar el 5, ¿no? El 5. Y para abajo lo mismo, pero los opuestos, o sea, los negativos, menos 1, y luego menos 2,
menos 3 y luego menos 4. Y el último que vamos a poner, pues el menos 5, ¿no? Aquí. Y bueno, que salga bien ese menos 5. Y bueno, ahí está. Ok. Entonces, ya tenemos el plano cartesiano. Este 2 no se ve muy bien, pero bueno, vamos a recordar que es 2, ¿no? Ya tenemos el plano cartesiano. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos. Este es al final de cuentas, es este de aquí. Estos dos datos de aquí son un punto. Estos dos datos de aquí son un punto en el plano cartesiano. Estos dos datos de aquí son un punto en el plano cartesiano. Esos dos datos que siguen de aquí son otros dos puntos. Y estos otros dos datos de aquí son otros dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es poner esos puntos, marcar esos puntos. El dominio de los X pues está en el eje X. Este f de X está en el eje Y. También se le llama ordenadas, parte de arriba. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Entonces, dice que busque el menos 2. ¿Dónde está el menos 2? Para acá no, estaría para acá. Entonces, aquí está el menos 2, ¿no? Espero que alcancen a ver el puntito que estoy poniendo. Y luego dice, busca el 0. ¿Dónde está el 0? En Y. El 0 en Y, aquí está. Y vamos a ver dónde se cruza eso. Pues resulta que esta línea, con esta línea aquí, se cruza exactamente aquí. Entonces, vamos a tener que dejar vamos a tener que poner un punto aquí, ¿no? Este es un punto ya. Ahora vamos a buscar el menos 1. ¿Dónde está el menos 1? No, pues el menos 1 está aquí, ¿no? En X. Y luego voy a buscar el 1, pero en Y. Entonces, ¿dónde está el 1 en Y? Aquí. Entonces, punteamos. ¿Dónde se cruzan los dos? Pues aquí se cruzan los dos. Entonces, ahí está mi punto que yo estoy buscando. Y lo voy a poner aquí con verde. Vamos a dejar los puntos con verde, los que vayamos encontrando. Y ahora el siguiente punto, este de aquí, ¿no? Ahora vamos a ver este punto de aquí. Y pues dice, busca el 0. Aquí está el 0. Ya está, ya encontré el 0. Aquí está el 0, ¿no? En el puro punto. Y en X. Y ahora busca el 2 en Y. Acá está el 2. Entonces, ¿dónde se cruzan los dos puntos? Pues aquí, exactamente. En este de aquí. Entonces, aquí ponemos el siguiente punto. Y luego, ahora sigo con este de aquí. Dice, busca en el eje X el 1. Entonces voy a buscar en el eje X el 1 positivo. Entonces está aquí, ¿no? Aquí está. Y ahora dice, busca en el eje Y el número 3 positivo. Entonces en el eje Y acá está, ¿no? Y pues trazo dos puntitos y donde se crucen, si se fijan, se están cruzando aquí arriba. Entonces ahí es el punto. Donde se cruzan las dos líneas, este es el otro punto que estoy buscando. Y ahora voy con este punto de aquí. Entonces, es 2, dice busca el 2 en el eje X. Entonces voy a buscar el 2 en el eje X, que es el número que seguía. Es este. Y luego dice busca el 4 en el eje Y. Entonces acá está el 4 en el eje Y, ya lo encontré. Entonces voy a puntearla y donde se crucen las dos líneas, que aquí es donde se cruzan, ¿se fijan? Entonces ahí ponemos el punto donde se cruce, aquí se cruza. Y ya por último, lo último que vamos a hacer ya sería pues unir los puntos. Lo único que queda ya es unir los puntos. Yo necesito unir este punto de aquí con este punto de aquí. Y luego este punto de aquí con este punto de aquí. Y luego este punto de aquí con este punto de aquí. Y luego este punto de aquí con este punto de aquí, ¿no? Básicamente. Un poquito fuera de contexto, pero más o menos. Y ahí quedaría, ¿no? Ahí queda la línea, ¿no? Ahí se puede observar que queda la línea, ¿no? Entonces, esa sería la gráfica básicamente limitado a los puntos que tomamos acá. Entonces, así es como se grafica una función lineal, pero esto solo es representativo. Ahorita no me estoy metiendo tanto con la función lineal porque falta muchísimo que ver en la función lineal, pero como les digo, este es introductorio. Espero que tengamos un video, al menos un video diario, y que el horario
el horario que escojamos pues sea más o menos a las 6 de la tarde, para que más o menos se programe. Y pues, como les digo, este curso es de cálculo integral, entonces primero vamos a conocer qué es una función. Estamos aprendiendo, ya vimos que es una función al inicio. Vamos a aprender a graficarla, vamos a aprender a ver sus puntos críticos, concavidades, sus criterios, etcétera, ¿no? Pero pues, como les dije entonces al principio, la función tiene un dominio, que el dominio es este de aquí. Entonces, un dominio. Bueno, y no se pudo poner bien la D. Este es el dominio. Y tiene un rango. Este es un rango. Otra cosa importante que es una función, sus dos conjuntos, como habíamos visto la definición, hablaba de un conjunto A y de un conjunto B. Dice que esos dos conjuntos deben de ser o pertenecer los números que estén ahí a los números reales. Esa es otra restricción que tenemos. Sí, a los números reales. Entonces, a los datos que tengamos en la variable independiente es el dominio, a los que tengamos en la variable dependiente es el rango o f de x que tengamos. Y pues, metiéndome un poquito en eso, el dominio de esta función, aunque no me quise meter, pero bueno, es todos los valores que pueda tomar x. Entonces, ¿qué restricción tiene aquí para tomar? Pues puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿desde dónde a dónde? Pues este dominio va a ser desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito. Todos esos valores los puede tomar. Entonces, ese es su dominio. Y resulta que su rango sale igual. Su rango también va a estar definido por la misma. Algunos tienen restricciones en el rango o en el dominio, pero la función lineal no tiene esa restricción, ¿no? Entonces, básicamente, es la introducción que les quería dar. Pues nada más que me dejen sus comentarios, qué tal les ha parecido, si tienen alguna duda. Y solo recordarles que, pues al final de cuentas, la función como concepto, pues es una máquina, que les había dicho, para recordar un poquito de lo que hemos visto, es una máquina, que esa máquina te demanda una entrada, que es esto, que la entrada es x, a mí me va a demandar una entrada que se llama x, y me va a dar una salida, que se llama f de x. Entonces esa máquina, para recordar un poquito, le das una entrada y te va a arrojar una salida. Y esta máquina, la máquina que acabamos de hacer, o la función que acabamos de hacer, para ser un poquito más específico, decía que nada más a la entrada que tú me dabas, esa máquina le añadía 2, ¿no? Ya sea, tú dabas 2 pesos y ella te volvía 4, o sea, te daba 2 más de eso, ¿no? Entonces esa era la función prácticamente vista como una máquina. Pero pues la función, la definición de función es rigurosa y dice que una función f es una regla en la que se asigna un solo elemento, a cada elemento del conjunto A, un solo elemento del conjunto B, uno solo nada más. Entonces esa es como que la definición más rigurosa para pegarnos a ellos, pero se puede entender como una máquina o se puede hacer como una analogía de una máquina. Entonces la función, perdón, la función que acabamos de graficar, pues, fue esta de aquí, que la podemos entender como una máquina. Y pues esta, ¿no? Esta máquina, bueno, nos sirvió para explicar un poquito. ¿Y cómo se entiende una función? Ahora, si tú entiendes una función, lo puedes aplicar, lo puedes ver en todos lados. Una vez que comprendes lo que es una función, un poquito esto que no tiene que ver con eso. Una vez que entiendes qué es una función, o sea, el concepto de función y comprendes bien qué es una función, donde quiera ves funciones. O sea, cuando te subes, por ejemplo, al autobús, por ejemplo, aquí en México, el transporte público cuesta 10 pesos mexicanos, entonces 10 pesos me ajusta para un viaje
20 pesos me ajusta para 2 viajes, 100 pesos para cuántos viajes me ajustan, ahí está una función. Hablando del mismo camión, por ejemplo, el camión dependiendo del tiempo recorre tanta distancia, entonces en una hora recorre tantos kilómetros, en 2 horas cuánto recorre. Ahí está otra función. En función de los litros de gasolina, también con 1 litro de gasolina recorre, por ejemplo, 100 kilómetros, por decir algo. Con 2 litros, pues 200 kilómetros. Y es otra función. Entonces, ¿dónde vemos funciones? Donde hay funciones en todos lados. En todos lados están las funciones. El punto está en entender que es una función y con eso ya pues modelar. Ahorita que estamos, por ejemplo, viviendo esto, lo de la cuarentena, nos damos cuenta que las pandemias o el ritmo de crecimiento de propagación de un virus o de una pandemia, de una plaga, se puede modelar y eso se modela con funciones exponenciales. Al final de cuentas están dadas, se comportan como una función exponencial y se puede modelar. Esto de funciones te puede servir para eso. Entonces a veces los chavos nos preguntan como maestros, ¿en qué voy a aplicar lo de funciones en la vida? ¿O para qué me va a servir en la vida? Cuando hacen ese tipo de preguntas, en realidad es porque no están entendiendo lo que tú les estás explicando. No te está preguntando, dime una aplicación en la vida real de lo que me estás diciendo. Me está diciendo, explícame mejor porque no te estoy entendiendo y no me está gustando. Cuando no entendemos algo, regularmente se nos hace sentir trabajoso. A algunos nos gusta, si dices, ¿sabes que no entiendo esto? Pues me voy a poner a aprender, pero no todos tenemos o nos gusta hacer así. A veces es mejor que quede claro desde la primera vez que es de función para que los chavos o los alumnos entiendan y puedan motivarse para seguir aprendiendo sobre función. O sea, dices, ¿en qué va a servir en la vida? Bueno, pues no entendiste totalmente lo que es una función, por eso no ves dónde lo vas a poder aplicar. Entonces, el maestro no necesariamente es que diga, esto lo vas a poder aplicar aquí, esto aquí, no es así. O sea, si tú lo entiendes o el alumno lo comprende, no te va a hacer esa pregunta, porque él, una vez que encuentre una situación, ese día, por ejemplo, que se regrese a su casa, se va a dar cuenta que las funciones las puede aplicar desde el camión en el que se sube, desde cuando paga el camión, en su casa, desde el dinero que gasta, desde sus gastos, sus ingresos, sus egresos, y esta otra función. Entonces, cuando él lo entienda, pues va a haber un montón de aplicaciones. Literalmente, el mundo no es igual. Una vez que entiendes algo, desde que entiendas el concepto de que es pi, que no nada más es un numerito, 3.1415 y un montón de números más, si entiendes el concepto bien de pi, ya el mundo deja de ser igual, porque ya lo estás viendo con algo extra. Y bueno, pues, con esta explicación espero que haya quedado un poquito de introducción, lo de función, y aquí dejamos la transmisión. Espero que me dejen ahí sus preguntas. Les dejo como tarea estudiar un poquito la función lineal, porque en nuestra siguiente clase vamos a estar hablando de la función lineal y la función cuadrática. Vamos a estar viendo lo que es dominio, rango, cómo sacarlos, y bueno, hasta aquí dejamos la transmisión. Esperamos que el día lunes tengamos otra transmisión a las 6 de la tarde. El día de mañana no vamos a tener transmisión. Y bueno, que tengan una feliz cuarentena. Vamos a regresar y vamos a dejar de transmitir.